Pues esta es la segunda sesión de la materia optativa de Introducción al estudio de las lenguas mesoamericanas y hoy tenemos que regresar a algo que ya habíamos estado viendo en la semana pasada, que es qué significa exactamente tener esta idea de un área lingüística y segundo, cómo es que podemos reconocer con claridad que existe un área lingüística en esta área cultural que llamamos Mesoamérica. Entonces, pues vamos a regresar un poco a ello y vamos a hablar de los diagnósticos, de los elementos diagnósticos con los cuales evaluamos la, la existencia de esta área lingüística. Y bueno, entonces lo que voy a hacer ahora, como ven, cambié un poco el formato. eh, Me tardé quizás un poco más de lo necesario editando el video pasado, justo porque el pizarrón me obligaba a escribir cosas, entonces creo que voy a intentar solo poner los ejemplos fundamentales y este formato en el cual estoy grabando ahora me ayuda más bien a hablar de ellos en vez de perder tiempo escribiéndolos. Entonces vamos a ver qué tal funciona y también siéntanse libres ustedes de decir cuál prefieren, ¿no? Para saber cómo continuar con las clases. Y bueno, entonces decíamos que hablábamos al final del video pasado de esta idea de área lingüística y habíamos dicho algunas cosas muy generales, pero ya que vamos a tratar de ella hoy de nuevo, pues quisiera retomar algunos puntos. Y sobre todo saber qué implicaciones tiene para la lingüística, no solo en términos tipológicos, es decir, de clasificación de las lenguas, sino también de historia de las propias lenguas en términos claramente diacrónicos. Entonces también eso es importante porque lo que estamos haciendo aquí es aplicar características de un modelo diacrónico de lenguas que se aparta drásticamente de los casos que vemos, por ejemplo, en materias como filología, que tienen que ver con el árbol como un modelo de graficación del cambio lingüístico y la separación de lenguas. Entonces, bueno, eh, desde esta perspectiva, desde la perspectiva diacrónica, justo hay que asumir que el área lingüística como tal es un modelo que ha servido para explicar la manera en que lenguas que no están emparentadas genéticamente o que parecieran no estar emparentadas, eh, empiezan a sufrir ciertas transformaciones y esas transformaciones de hecho borran un poco los límites de lo que pensamos como una familia lingüística. De tal suerte que características que podríamos pensar pertenecen exclusivamente a un área, perdón, a una familia, se encuentran presentes de repente en lenguas que no tendrían por qué haber desarrollado por su propia historia lingüística estas características. Eh, Esta perspectiva, específicamente la que estoy retomando ahora, proviene de un lingüista australiano, Dixon, y ha servido muy bien justo porque explica los casos donde no hay una aparente distribución de elementos que podrían distinguir familias de otras familias lingüísticas y que en realidad pues supone, por ejemplo, piensen, ¿no? Él es australiano, Australia pues no solo es un continente particularmente pues extenso, pero también está apartado del resto de los contactos biológicos, incluso antropológicos, etcétera. De tal suerte que, por ejemplo, si queremos verlo en términos de el desarrollo de especies en Australia, pues justo tenemos la presencia de ciertas especies que solo se encuentran ahí, que son muy particulares. No sé, el equidna, el ornitorrinco, etcétera, etcétera. Pasa algo muy parecido con las lenguas ahí. Eh, Hay una gran diversidad lingüística en el continente oceánico, específicamente en Australia, que es la isla más grande del continente, pero también hay elementos que se comparten entre las lenguas que no pueden explicarse por el desarrollo histórico de cada una de ellas. Y que esto nos obliga a pensar que Australia, como espacio geográfico, contuvo toda esta diversidad lingüística
de lenguas que se encontraban en contacto entre ellas y que por lo tanto iban adquiriendo características unas de las otras. Esto es justo como la idea de la existencia del área lingüística que digo que se opone al desarrollo de lo que nosotros consideramos la historia de la lengua en general o de los modelos de desarrollo histórico de las lenguas que conocemos a partir del indoeuropeo, porque justo parece ser que los momentos claves para el desarrollo de este modelo de árbol lingüístico, pues se corresponden también a momentos históricos muy específicos. Es decir, no siempre los vamos a encontrar, pero hemos tardado en reconocer que esto ha sucedido y que es posible que ciertas familias lingüísticas o ciertas zonas donde hay lenguas que presumimos están en contacto, no pueden ser explicados a través de este desarrollo. ¿Qué es esto que estoy proponiendo? En realidad, así como decía ahora del ejemplo de la biología, también eh, Dixon lo que hace es retomar un modelo biológico que se llama modelo de puntuación, que justo habla de cómo el desarrollo de ciertas características de ciertas especies se dan solo en el momento en que entran estas especies se separan de las otras. Eh, para el periodo de puntuación lingüístico, perdón por hablar de la biología, en realidad tampoco sé mucho de biología, entonces no sé para qué, pero es interesante, ¿no? Bueno, el punto es que esos periodos de puntuación que se dan en lingüística están relacionados con cambios sociales que modifican las relaciones lingüísticas y el estatus de cada lengua al interior del espacio en el que se habla. Y entonces en esos momentos en que encontramos periodos en los cuales, por ejemplo, se deja de preferir el multilingüismo para desarrollar o para implementar una lengua como política de Estado, por ejemplo, incluso aunque suene un poco anacrónico, eh, justo en esos momentos vamos a empezar a presentar un periodo de puntuación. Es decir, que las lenguas van a empezar a separarse entre ellas y vamos a encontrar que en ese momento es cuando el modelo de árbol genético lingüístico es útil para explicar la manera en que se organizan las diferentes familias lingüísticas. Antes de eso, habría que asumir que las condiciones en las cuales se encuentran estos grupos permiten que haya una convivencia más o menos horizontal en las lenguas, entre las lenguas que se hablan en esta zona, por supuesto no solo entre las lenguas, sino sobre todo entre sus hablantes, y por lo tanto es en ese espacio donde se le vamos a llamar equilibrio. En este equilibrio vamos a encontrar que empieza a haber esa transferencia lingüística de características que van de una lengua específica que en ciertas condiciones puede ser una lengua pensada como eh, la lengua alta en una situación diglósica. Recuerden, bueno, este término de diglosia fue acuñado por un lingüista llamado Ferguson y lo que intenta decirnos con él es que hay lenguas que se encuentran distribuidas socialmente de tal manera que las vamos a usar en condiciones específicas que suelen ser las condiciones más eh, jerárquicamente más importantes dentro de la comunidad y en otras condiciones, por ejemplo en la casa, pues se van a hablar otras lenguas. Bueno, entonces probablemente estas lenguas diglósicas, perdón, la situación diglósica de ciertos momentos en el desarrollo, no solo mesoamericano, sino en realidad en el desarrollo de cualquier área cultural, van a permitir que estas características de esta lengua se transfieran, ese es el concepto lingüístico, a otras lenguas que no tendrían por qué haber desarrollado este tipo de estructura sintáctica o cierto léxico o incluso cierto elemento fonológico. En el momento en el que, por ejemplo, una lengua o los hablantes de una lengua toman el control político y hacen que las otras lenguas sean menos adecuadas para la comunicación, en este momento vamos a observar justo cómo el área lingüística se quiebra y empiezan a nacer el estudio genético de las lenguas. Esto, por ejemplo, pensando en el indoeuropeo, nos indica que quizás el indoeuropeo haya sido justo un grupo de lenguas distintas que en algún momento, en el momento del desarrollo de la lengua, pues estaban
comunicadas entre ellas y habrían adquirido las características de alguna de todas las lenguas que se hablaban ahí, y en el momento en que se separan los grupos, hay muchas hipótesis y muchas de dónde sucedió exactamente esto y en qué momento sucedió, pero digamos que la hipótesis general, que es que fue hace unos 5.000 años, en el Cáucaso, bueno, el momento en que los grupos indoeuropeos empezaron a dispersarse de ahí, pues las lenguas se fueron distanciando, ya no hubo contacto entre ellas, se impusieron a nuevos grupos lingüísticos. Piensen, por ejemplo, en la lengua latina, imponiéndose a las lenguas ibéricas en la península, y a partir de ahí, pues estas lenguas empiezan a tener un desarrollo distinto, divergente, y es ahí donde vamos a aplicar la idea de árbol genético. Mientras que mantengamos una especie de equilibrio, mientras mantengamos la idea de que las lenguas funcionan en espacios más o menos horizontales y que una, eh, hay una relación estrecha entre los hablantes de esas lenguas, lo más probable es que vayamos a encontrar estos modelos difusionistas. Recuerden, les había dicho que el modelo antropológico que basa todo esto es el difusionismo, que van a empezar, este difusionismo va a hacer que estas lenguas cobren las características que tiene una lengua en específico. Es decir, piensen un poco como le llaman también modelo de la onda, incluso a veces lo usamos en lingüística para explicar ciertos usos históricos o ciertos fenómenos históricos, aunque estemos todavía dentro de un modelo genético. Bueno, a veces hay ciertos usos que se van dispersando de un punto específico hacia los puntos que lo van rodeando. Y esto se llama difusionismo, y básicamente el planteamiento de las áreas lingüísticas es que es una difusión de características lingüísticas que va de una lengua a otra. Eh, bueno, decíamos, esto se contrapone entre periodos de puntuación, es decir, momentos críticos, bélicos, de conquista, con desarrollo tecnológico de un grupo, etcétera, etcétera, que se oponen a los periodos de estabilidad o equilibrio en los cuales pues justo no existen no necesariamente al menos existen estos conflictos bélicos o no hay la superposición de una comunidad sobre las otras. Y eso se corresponde bien con Mesoamérica si pensamos que en realidad la idea de imperio pues la trajimos del mundo europeo, y aquí teníamos sistemas políticos donde si bien había grupos hegemónicos, no existía este control político tal como lo vimos no sé, en el Imperio Romano, ¿no? Entonces, digamos que desde ahí ya podemos pensar que este espacio donde había tantas lenguas podría calificar para ser un área lingüística, y bueno, ya veíamos desde el video pasado que como área cultural sí es posible observar a Mesoamérica con características que la definan como una unidad cultural. Bueno, entonces decíamos eso, y justo cuando presumimos, ¿no? Dadas estas circunstancias históricas, que estamos ante una posible área lingüística, hay que preguntarse cómo vamos a hacer para saber si existe realmente un área lingüística. Y en esto no hay un acuerdo entre los lingüistas. Hay quienes proponen que basta un rasgo para poder definirlo, y hay quienes proponen que en realidad hay que tener una lista de rasgos que podrían ayudarnos a definir qué es una lengua de esta área que estamos presumiendo que existe. El problema de definir un solo rasgo es que en realidad, se acordarán, en dialectología tenemos una característica o una categoría más bien que se llama isoglosa. La isoglosa es una línea imaginaria dibujada en un mapa en donde asumimos que un rasgo específico que nos interesa va a poner división entre variedades distintas de una lengua. Por ejemplo, podríamos hacer una isoglosa del español en México a través de la aspiración de la fricativa velar en posición final, de la SA. Y entonces ustedes saben, hay hablas en ciertas partes del país, sobre todo en las zonas costeras, en donde esta consonante, que en el centro hacemos todavía como una fricativa alveolar,
que en otras partes, por ejemplo en la costa, está el habla de López Obrador, por ejemplo, como un gran ejemplo que tienen constantemente, eh, se aspira esta consonante dejando una ja. Entonces en lugar de decir los, dicen loj. Y bueno, eso además es un rasgo muy marcado. Generalmente además cuando hacemos caricaturas lingüísticas de los hablantes de estas zonas, pues eso va a ser un elemento que vamos a reconocer fácilmente y que vamos a usar en la caracterización. Bueno, este rasgo podríamos agarrarlo en un mapa, dibujar una línea imaginaria y entonces decir, en la zona que divide esta línea, de un lado se pronuncia sa y del otro se pronuncia ja. Entonces van a encontrar los versus loj. Bueno, esto se llama isoglosa. Y el problema es que entonces asumir un solo rasgo sería decir, bueno, pues vamos a dibujar una isoglosa y lo que quede contenido dentro de esa isoglosa, pues entonces será un área lingüística. Y al final, pues suena un poco redundante, son características que ya tenemos y categorías que ya tenemos y uno debería pensar, ¿para qué? ¿Para qué vamos a utilizar un solo elemento para distinguir un área lingüística de otra? Eh, Otra cosa que podemos hacer en realidad, que es, como habrán leído, es encontrar una serie de rasgos y decir, en lugar de intentar dibujar una isoglosa, en realidad es dibujar varias isoglosas y en la medida en que estos rasgos nos permitan encontrar una frontera geográfica, ver qué lenguas están contenidas que comparten todos estos rasgos o la mayoría de ellos y entonces a partir de ellos poder definir una, eh, un área lingüística, que en realidad esta es la manera en que vamos a proceder para distinguir a Mesoamérica como un área lingüística, es decir, no vamos a usar un solo rasgo, vamos a usar varios de diferente calidad y de diferente nivel lingüístico, aunque en realidad casi todos son morfosintácticos, para hablar de qué es una lengua mesoamericana. Ahora, antes de pasar a estos rasgos, también hay que decir que hay dos formas de pensar en estos rasgos. Uno es que simplemente el lingüista va, separa, hace un mapa, empieza a ver los usos de las lenguas en esa zona y va a decir, bueno, se parecen, encuentro estas coincidencias y no se va a interesar necesariamente por decir en qué manera fue que estos rasgos se dispersaron. Es decir, como es una visión mucho más casual de las cosas. Están ahí, no sabemos por qué, pero nos permiten delimitar un área. El otro es mucho más histórico. Y en realidad nos gustaría hacer ese tipo de estudios en el área, y de hecho el náhuatl es una gran lengua, ahora voy a decir por qué, para hacer este tipo de estudios, pero dado también el poco conocimiento histórico que tenemos de Mesoamérica, no podemos a veces desarrollar todos estos estudios como nos gustaría. Es decir, es difícil posteriormente evaluarlos en términos históricos, justo porque pues, no tenemos muchos elementos para poder evaluarlos. Sin embargo, justo lo que tenemos a veces es conocimiento, por ejemplo, de migraciones. En este caso es que el náhuatl es una lengua bastante interesante, de hablantes de lenguas que no estaban presentes en el área hasta cierto punto. Esto sí lo podemos evaluar, por ejemplo, para el náhuatl, gracias también a las propias narraciones históricas de estas comunidades, de las comunidades que hablaban esta lengua, y saber que es una lengua que proviene de un área distinta y que en el momento en que, digo, no es inmediato, en que se introduce al área mesoamericana, empieza a cobrar características específicas de esta área que la distinguen dentro de las lenguas que sabemos están emparentadas con ella. En este caso, con el resto de las lenguas yutonahuas, que son lenguas que se hablan casi todas al norte de México y en la parte sur y centro de Estados Unidos, y entonces con eso podemos hacer evaluaciones de la influencia que tuvo el área dentro de una lengua en específico. Y entonces también podemos evaluar cómo es que esas características se pudieron haber difundido en la misma área. Bueno, entonces vamos a tener que tomar estas decisiones y de hecho lo que hacen las primeros lingüistas que publican acerca de Mesoamérica como área lingüística fue justo tomar eh, lenguas que se hablaban en las fronteras de Mesoamérica. Recuerden que además hablar de las fronteras geográficas de Mesoamérica es difícil, entonces hay que hacer
hay que asumir algunas fronteras para poder observar e intentar plantear esto a través de lenguas que funcionan como control. Lo que hacen sobre todo, y esto es bastante relevante, bueno, antes, los primeros que plantean, ya al cual, aunque no son en realidad los primeros, pero quienes publican ya una serie de rasgos que van a caracterizar a Mesoamérica son tres lingüistas que publican un texto seminal en 1983, que es un texto que además en la lectura que hicieron o harán está citado todo el tiempo. Fueron Kaufman, Campbell y Smith Stark. Eran tres lingüistas, uno trabajaba en el Colmex, otros trabajaban a veces aquí, a veces en Estados Unidos, eh, muy interesados en las lenguas mesoamericanas y fueron quienes empezaron a sistematizar estas características. Y lo que hicieron para ello, en una parte, fue agarrar lenguas que estaban en las fronteras de lo que consideraban el área cultural mesoamericana y compararlas también con las lenguas que se encontraban al interior. Muchas de estas lenguas son lenguas yutunaguas, es decir, sobre todo el Cora y el Huichol, que están en lo que ahora asumiríamos la frontera norte de Mesoamérica, y comparar estas justo con el náhuatl, que estaba ya en el centro de México, que es, sin duda alguna, parte clara de Mesoamérica. Entonces, esta idea de lenguas control nos permite también tener eh, una claridad respecto a qué tipos de rasgos estamos asumiendo y cómo efectivamente pueden presentarse dentro del área e incluso extender algunas características a las lenguas de la frontera, a estas lenguas control, pero van a ser el límite sobre el cual ya no va a poder encontrarse posteriormente estas características. Ahora, estas características en realidad hay que pensarlas en dos diferentes niveles. Por una parte, habrá las que claramente están difundidas porque no se pueden explicar a través de los universales del cambio lingüístico, lo que asumimos que son universales del cambio, y que entonces solo se van a presentar dentro de esta área. Habría un segundo nivel de características o de rasgos que habría que asumir que efectivamente no son específicos de esta área, sino que se pueden explicar a través del desarrollo universal de características de las lenguas del mundo, generalmente, o se asume que generalmente tiene que ver con los procesos cognitivos que se desarrollan a través de la lengua, pero que es sintomático que solo estén contenidos en un espacio y que fuera de ese espacio no encontremos en las lenguas inmediatas estas características. Eso significa que habría que asumir que a pesar de que no son exclusivos del área, sí son definitorios en la medida en que no están presentes en las lenguas que están fuera de lo que asumimos es un área lingüística. En realidad, los rasgos empleados para definir Mesoamérica como un área lingüística, ninguno es específicamente mesoamericano. Es decir, muchos se pueden desarrollar aparte o se han desarrollado aparte en otras lenguas que no están emparentadas y que además no vamos a encontrar que están geográficamente cercanas las unas a las otras. Sin embargo, lo que es sintomático en estos rasgos para las lenguas mesoamericanas es que se encuentran exclusivamente dentro del área y en las áreas circundantes, en el norte de Mesoamérica, es decir, toda el área norte de México y sur de Estados Unidos, y en el área contigua hacia el sur, es decir, en Sudamérica, no van a ser tan comunes o no van a aparecer. Entonces, eso es lo que nos está diciendo que estamos probablemente ante un área lingüística que ha presentado y que ha difundido ciertos rasgos a lenguas que no tendrían por qué haberlos desarrollado. Bueno, habiendo dicho toda esa introducción, es momento de hablar de qué rasgos son los pertinentes para determinar una lengua mesoamericana. Les había dicho que ahí en el grupo que voy a ejemplificar yo con el náhuatl, eh, pero poco a poco y conforme ustedes vayan decidiendo qué lenguas van a trabajar en equipo, pues también tendremos datos que podrán caber dentro de estas explicaciones y que ustedes posteriormente van a exponer. Bueno, entonces, el primero de estos rasgos es el de posesión nominal. Ojo, yo estoy tomando los rasgos de la lectura que ustedes van a hacer de Stoltz, de los dos Stoltz,
que ya es una también un estudio posterior de evaluación de esos rasgos que originalmente habían propuesto Kaufman, Campbell y Smith Stark en el 83. Eh, Me parece pertinente justo retomar estos que están reevaluados, justo para ir filtrando rasgos que los cuales estos tres autores originalmente no estaban tan seguros y que no pudieron o no quisieron más bien hacer una evaluación tan eh, tan profunda de cada uno de ellos. Lo que sí hay que decir, y lo leerán o lo leyeron ya, es que, por ejemplo, fonológicamente parece haber ningún rasgo en realidad que integre a Mesoamérica como un área lingüística, y en realidad los rasgos casi todos van a ser eh, morfosintácticos y habrá algunos semánticos. De hecho, no sale en la lectura, pero Kaufman, Campbell y Smith Stark hablan de ciertas calcas semánticas que parece que se corresponden también a todo el área. Entonces, voy a hablar solo ahorita de los que evalúan Stolz y Stolz, y si alguien después tuviera ganas de leer el texto original del 83, pues con gusto se lo subo al Drive. Bueno, entonces, el primer rasgo diagnóstico que emplean los Stolz es la posesión nominal. ¿Qué se refiere a esto? Ustedes se acordarán que en latín usábamos una cosa que se llamaba genitivo para marcar quién era el poseído de una estructura de posesión. Entonces, por ejemplo, para la marcación nominal de, de los sustantivos de la segunda declinación íbamos a tener una I que indicaba, bueno, esto es de alguien. Eh, la estructura, que se puede llamar estructura posesiva, o también en general llaman estructura genitiva, de Mesoamérica es muy particular y generalmente está marcado el elemento que se posee. Esto es importante, no hemos visto esto, no sé, la verdad, si lo vayamos a ver a detalle, a mí me gustaría, pero dadas las circunstancias, no sé ahora. Esto se llama marcación del núcleo según los parámetros estudiados por una lingüista apellidada Nichols, en los cuales distingue elementos que son nucleares a ciertos tipos de estructuras y elementos que son dependientes dentro de esas estructuras. En el momento en que el nuclear se va a marcar, va a recibir un afijo o un elemento que indica que es el elemento marcado, pues vamos a decir que tenemos una lengua de marcación de núcleo. En el momento en que en realidad sea el elemento no nuclear o dependiente de esta construcción el que recibe el afijo, eso se llama marcación de dependiente y uno puede distinguir las lenguas del mundo usando estas estrategias. Es decir, cuando una lengua marca el núcleo y cuando una lengua marca el dependiente, y hay muchas tipologías lingüísticas que toman esto como un factor de estudio. En el caso de la estructura posesiva, el núcleo siempre va a ser lo poseído y quien posee es el dependiente. Entonces, si pensamos esta estructura en el español, vamos a tener la casa de Juan. La casa es el sustantivo nuclear y en este caso además es el núcleo de la frase del sintagma nominal, y el poseedor está marcado a partir de la preposición de. Es una frase prepositiva incrustada dentro del sintagma nominal. Eso sería marcación de dependiente. En este caso, en las lenguas mesoamericanas, vamos a encontrar que todas muestran una marcación del núcleo, es decir, del poseído, a través de una serie de afijos, generalmente prefijos, que van a estar especificando quién es el poseedor, y generalmente solo en la tercera persona vamos a encontrar la frase nominal que hace referencia a ese poseedor. Esto es importante porque entonces también lo que nos está diciendo es que, y es un rasgo presentado en lenguas mesoamericanas, el afijo que está afijado, valga la redundancia, a la palabra que está poseída, también va a indicar quién es el poseedor. Entonces vamos a tener afijos para la primera persona del singular, la segunda del singular, la tercera del plural, la primera del singular, digo del plural, dependiendo, hay lenguas mesoamericanas que tienen una cosa que se llama primera
persona del singular inclusivo, digo el plural inclusivo y primera persona del plural exclusivo, vamos a tener marcas incluso posesivas que distingan estos dos tipos de primera persona plural y también para el resto del paradigma. Entonces, por ejemplo, en náhuatl, la palabra para casa, en realidad hay dos, pero vamos a usar la más, la que seguro ustedes conocen, que es Cali, eh, va a recibir esta marcación para decir que es la casa de alguien. Entonces, por ejemplo, si tenemos el afijo de primera persona singular posesivo, es no, vamos a fijarlo como un prefijo a esta base nominal. Y entonces vamos a tener la palabra nocal, que significa mi casa. El i final se pierde por los otro tipo de procesos, ahora no nos importa eso, pero constantemente vamos a ver que ahí aparecen los prefijos que indican posesión. Entonces, para la tercera persona sí podríamos decir que necesitamos especificar quién es ese poseedor, porque la primera y la segunda, pues hablante y oyente, en el momento en que lo estamos enunciando, sabemos exactamente quiénes son. Para la tercera persona, que es el resto del mundo, generalmente necesitamos especificar. Y entonces en esos casos vamos a tener i, esa i es el prefijo de posesión de tercera persona de singular, y otra vez se va a fijar a la palabra casa, entonces tenemos ical, y vamos a poder tener la frase nominal del poseedor. Entonces podemos decir ical Juan, que significa la casa de Juan. Literalmente esta estructura es su casa Juan, y ese su casa Juan es la estructura generalizada de posesión dentro de las lenguas mesoamericanas, que ya no se encuentra en las lenguas de control que utilizaron originalmente Kaufman, Campbell y Smith Stark para delimitar el área mesoamericana el área lingüística mesoamericana. Entonces, ese sería nuestro primer rasgo, las estructuras genitivas o de posesión. El segundo de los rasgos de los que hablan Stolz es algo que se llaman sustantivos relacionales. Los sustantivos relacionales son una particularidad mesoamericana, no solo mesoamericana, pero sí son muy específicos y muy funcionales dentro del área mesoamericana, y en realidad son palabras que reconocemos su valor sustantivo por ciertos procesos morfológicos que indican localización. En realidad son sustantivos que empleamos como con los valores de preposición dentro de las lenguas europeas, por ejemplo en el español. Entonces, por ejemplo, si quiero decir en náhuatl que algo está sobre otra cosa, esto voy a utilizar un sustantivo pan que indica esta localización encima sobre, junto con un marcador posesivo. Con una de las condiciones, no generalizadas en Mesoamérica, pero sí muy extendida, es que estos sustantivos relacionales van a tener la marca de posesión. Y entonces establecen una relación en realidad de posesión entre lo que está localizado y sobre qué, bueno, respecto a qué está localizado. Entonces, por ejemplo, si quiero decir que algo está encima de mí en náhuatl, diré nopan. Ese no, como ya había dicho, es el prefijo de primera persona posesivo de singular. Y pan es esta cosa que significa sobre, que en realidad no podemos específicamente de pan rastrear el origen etimológico que no fuera locativo, pero el comportamiento respecto a las lenguas yutonahuas del norte sí es muy distinto, porque en realidad las lenguas yutonahuas parecían más, en este caso, al latín, por ejemplo, y podían marcar con este pan o con el étimo de pan sobre la palabra como si fuera una marca de caso. Bueno, aquí cambia esta estructura, este pan empieza a ser empleado como una locación y requiere que aparezca el elemento posesivo, que además es muy particular porque solo los sustantivos pueden recibir posesión en la lengua y en general en las lenguas del mundo. Entonces, que reciba esta marca posesiva nos habla de que tiene un carácter nominal. Y bueno, eso sería en general el comportamiento de los sustantivos relacionales, pero lo que es muy interesante para las lenguas mesoamericanas es que muchos de estos sustantivos provienen de partes del cuerpo. Esto es algo bastante común en las lenguas del mundo, que las partes del cuerpo empiecen a funcionar como
formas para localizar elementos. Piensen en el español, tenemos de hecho varios que todavía no son una preposición, pero se ve que pueden ir en camino hacia gramaticalizarse. Por ejemplo, frente. Tenemos la que podemos localizar cosas a través de usar esta parte del cuerpo eh, llevada a un sustantivo que no debería necesariamente tener forma humana, entonces lo antropomorfizamos y a partir de su antropomorfización lo que hacemos es los mismos sustantivos con los cuales designamos nuestro propio cuerpo, pasarlos a elementos que no lo tienen y a partir de ahí hacer referencias espaciales. Entonces, por ejemplo, con frente podríamos decir, eh, no sé, tengo a mi gato aquí enfrente, entonces justo podría decir, Román está frente a mí y en realidad, bueno, ahí sí yo soy un humano, véase cómo utilicé esta referencia para decir que está adelante de mí, que lo estoy viendo, pero podríamos también utilizarlo, por ejemplo, en cosas que no tienen forma humana, como la iglesia, o como una casa, o como incluso una botella, que es circular. Le estamos dando una atrás y una adelante a la botella, a pesar de que solo es un círculo, ¿no? Entonces podríamos decir, bueno, yo aquí tengo mi termo, entonces podría decir que eh, el termo está, la computadora está frente al termo, y claramente lo que hice fue definir que la parte donde está el asa es la parte trasera, entonces a partir de ahí antropomorficé el termo y ahora lo puedo utilizar como una referencia locativa. Justo eso es mucho algo que hacen las lenguas mesoamericanas. Entonces, por ejemplo, en la lectura de Stolz, específicamente los nahuas, eh, tienen, por ejemplo, la palabra icti, que en clásico es icti, para hablar del estómago, y eso se utiliza justo para, por ejemplo, localizar cosas al interior de algo. Entonces, por ejemplo, dice yíctico, eso es dentro de una cosa, justo porque significa como está dentro del estómago de una otra cosa. Y ese I lo que va a decir es a quién le pertenece ese estómago. Es decir, adentro de qué está. Ish, por ejemplo, Ishtli, que significa rostro, es toda esta parte, se utiliza para hablar enfrente de, es casi lo que acabo de hacer ahora con el ejemplo del termo o incluso de mí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien aparece frente a otra persona, ven en documentos coloniales van a encontrar como Mishpantzinco. Ese Mishpantzinco significa frente a ti, y además un frente a ti que es una persona que uno considera alguien que merece reverencia por el tzin, eh, vamos a localizar y entonces, por ejemplo, dicen en los juicios coloniales que cuando aparecen frente al juez, como le hablan de tú, bueno, de segunda persona, dicen mishpancinco ni neshtia, es decir, como me aparecí frente a ti, y eso es como comparecí frente a ti. Eh, Tepots, que es la espalda, entonces sirve para hablar de las cosas que están atrás. Tzin, de tzintli, eso es la parte que forma la nalga, como esta curva, y sirve para localizar cosas que están debajo de, por ejemplo, de los montes. Los cerros tendrán su tzintli, y entonces, justo si queremos observar que algo está en esa parte baja del cerro, es decir, en las faldas, se diría como Itzintlan o Itzinco y Mocal. Tu casa está a las faldas del cerro. Eh, y otras, por ejemplo, Nacas, de Nacastli, que es oreja, pues justo para hablar de los lados, las cosas que proyecto al lado de mí. Y ese es un comportamiento bastante generalizado dentro del área mesoamericana, aunque claro que hay particularidades para cada lengua. Por ejemplo, en náhuatl, a pesar de que se usan estos elementos de partes del cuerpo, además necesitamos un sufijo que nos indique que está utilizándose como localización. De tal suerte que por eso tenemos ese co, que desaparece en muchos topónimos, México, Azcapotzalco, bla, 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 que significa locación. Otras lenguas, por ejemplo, las lenguas otomangues, de hecho, como pueden ver, ni siquiera utilizan ningún elemento que diga esto debe ser interpretado como un locativo, sino que simplemente se da esa lectura locativa cuando se están refiriendo a la manera en que están las cosas distribuidas en el espacio. Y, por ejemplo, otras lenguas, como las lenguas mayenses, tienen, no sé si todas, debo confesar, pero muchas de ellas, el reflejo de una preposición generalizada locativa, que solo dice como esto debe ser interpretado como locación, más el uso de partes del cuerpo.
Y en este caso a veces, dice la lectura, hay unión de los morfemas posesivo, que va a llevar también, porque es una parte del cuerpo, más la preposición, que puede ser ti, puede ser ti o puede ser ta, y hay otras. Y además es bonito porque diacrónicamente esa viene de árbol. Eh, Se utilizan para, bueno, si no mal recuerdo, vienen de árbol. Se utilizan para generar estas estructuras locativas. Entonces, vemos que a pesar de que hay diferentes tipos de estrategia para hablar de la localización, en general, como la estructura, el empleo de estas partes del cuerpo y de estos sustantivos para localizar es algo que pertenece al área mesoamericana y que no se encuentra más allá de sus fronteras. Eh, Otro que en realidad es considerado también parte de los sistemas, bueno, de los rasgos culturales de Mesoamérica, es el uso de un sistema vigesimal. Si se acuerdan de sus clases de la, si no mal recuerdo yo, de la secundaria o de la prepa, donde de repente les enseñan como numeración maya, bueno, lo digo porque a mí me la enseñaron, eh, y venía así en el libro de texto básico, ¿no? El sistema maya, por ejemplo, era un sistema de posiciones que tenía como base el número 20. Entonces, el sistema vigesimal en realidad parece ser bastante útil en la eh, y está bastante disperso dentro del área mesoamericana y también con eso pues se ha evaluado culturalmente dónde se encuentra y cuáles son los límites del área. Claramente esto lo que nos va a decir es que pues si los números tienen base 20, probablemente la manera en que los nombremos también haga exprese también esa base 20 sobre los números, tal cual en los números en castellano, por ejemplo, o en español, se puede ver la base decimal sobre la cual operamos nuestro sistema numeral. Bueno, lo que podemos observar en Mesoamérica es que independientemente de dónde se haya originado este sistema vigesimal, hay varias ideas distintas, por ejemplo, que proviene de lenguas mijezoqueanas, que proviene de lenguas zapotecanas, que son una rama de las lenguas otomangues. Eh, Digo estas dos porque además es donde conocemos los primeros registros de escritura y eh, y también donde conocemos que hemos visto cómo este sistema posicional para las fechas, ¿no? También, bueno, posteriormente esto va a ser muy común en las estelas mayas. Pero, entonces, independientemente de cuál sea el origen de eso, vemos que sí, a pesar de que no es el único sistema numeral que se presenta dentro de la composición de los nombres de los números dentro de las lenguas, sí es un sistema que pretende ordenar casi todos los sistemas numerales mesoamericanos. Por ejemplo, el náhuatl, podemos ver que tiene hasta los números del 1 al 5 palabras para solo estos números y terminamos justo con el 5 que es muy bonito porque significa la cosa, lo que puedes tomar con la mano, como un puñado. Eso es 5 en náhuatl, ¿no? Macuili. A partir de ahí viene una marcación distinta que repite estos elementos del 1 al 5 más otro elemento con el cual podemos decir que es como 1 más la nueva base numeral, o sea, 6, 1, 2 más la nueva base numeral que es 7, Chicuase, Chicome, Chiquey, Chignahui, etc. No, hasta Chignahui. Y esto solo va a cambiar hasta que llegamos a la base 10, que es un múltiplo de 5, ¿no? Matlactli. A partir de ahí vamos a sumar, en realidad, 1, 10 más 1, 10 más 2, hasta llegar a 15, que es otra vez un múltiplo de 5. Entonces aquí lo que estamos viendo es un sistema quinario, es decir, basado en 5, en los sistemas de la mano, de hecho, ¿no? Quinario viene de mano, así como quiromancia. Eh, y entonces a partir de ahí, bueno, no me hagan caso, fue una etimología que me acabo de inventar. Más bien la voy a revisar. Este, a partir de ahí, de Cashtoli, volvemos a sumar hasta llegar a la nueva base numérica que es 20. Eso en 20 en náhuatl literalmente significa una cuenta. Se utiliza el sustantivo powali del verbo powa, que es contar, entonces es una cuenta, y a partir de ahí 20, 40, 60, todos van a empezar a contarse desde múltiplos de 20. Sempoali, una cuenta, Ompoali, dos cuentas, Epowali, tres cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Y así
hasta el siguiente gran número de multiplicación de 20 por sí mismo, 20 por 20, que es 400, y eso se dice Zontli. Zontli significa cabello, entonces así la idea de 400 es un montón, es mucho, y se utiliza una cosa muy difícil de contar como el cabello para utilizar ese, para especificar ese numeral. Entonces vemos ahí justo cómo la base 20 ordena buena parte del sistema numeral del náhuatl y para los números más pequeños la base es quinaria, es de 5. Y esto es algo que vamos a ir encontrando recurrentemente en estos sistemas numerales, que es que comparten distintos elementos y distintas bases de numeración para hablar de las bases más pequeñas y generalmente cuando llegamos a 20, 20 se convierte la base de numeración y de ahí hasta 400 se van a utilizar variables que vienen de la palabra 20. Y esto es justo donde podemos observar las características de los sistemas vigesimales del área mesoamericana, ya no dentro de solo su, digamos, matemáticamente, sino también lingüísticamente. Y eso es otra de las características que está muy difundida en el área. Ahora, también es cierto que tras el contacto de América con Europa y con la imposición cultural del mundo occidental, pues muchas de estas bases numerales se han ido modificando y pueden ver incluso en su lectura que para algunas ya, por ejemplo, la siguiente base después de 20 es la palabra española 1000 o algún derivado de la palabra española 1000 e incluso en algunas lenguas se utiliza 100, se utilizan los derivados de las centenas en español para los números que van arriba de 100. Claramente esto tiene que ver con una difusión del castellano o del español hacia las lenguas mesoamericanas. Pero originalmente podemos reconstruir los sistemas numerales sobre la base 20 y otras bases numerales, generalmente 5. Bueno, eso sería otro rasgo. Y otro que es bastante empleado dentro de los estudios tipológicos y también dentro de la delimitación de Mesoamérica como un área lingüística es el orden de constituyentes. Generalmente se establecen tipos de lenguas según la manera en que aparecen constituyentes. Si ustedes acordarán de sus clases de sintaxis, hay una cosa que se llama análisis de constituyentes inmediatos. Esto significa que son los elementos sintagmáticos que componen a otro elemento y este se va a llamar compuesto. Bueno, eh, aquí en realidad cuando hablamos de constituyentes no solo estamos hablando de estructuras, porque un constituyente en realidad no tiene ninguna marca funcional, solo es un constituyente de otra cosa. Aquí hablamos en realidad de tres funciones básicas que aparecen dentro de una oración, que es el sujeto, el verbo y el objeto. O sea, estamos pensando en oraciones transitivas. Entonces, la manera en que aparecen estos tres elementos es lo que se llama en tipología lingüística orden de constituyentes. De tal suerte que, por ejemplo, el español es una lengua en la que aparece primero el sujeto, luego el verbo y luego el objeto, prototípicamente. Claro que no siempre hacemos eso, pero digamos que la estructura de una oración declarativa va a tener ese orden esperado. Entonces esto se ha utilizado mucho desde un lingüista que se llama Greenberg para clasificar las lenguas según la manera en que van ocurriendo estos elementos. De tal suerte que podemos tener lenguas donde tengamos el verbo al final y tengamos sujeto, objeto, verbo, que era prototípicamente la estructura, por ejemplo, que tenía el latín. Otras lenguas, muchas lenguas europeas, por ejemplo, van a tener esta estructura misma que tiene el español, sujeto, verbo, objeto, y en algunas, por ejemplo, en las lenguas germánicas, menos el inglés, que es una lengua germánica rara, se habla, por ejemplo, de la Zweitposition, es decir, la posición segunda, que es una posición fija del verbo. Entonces ahí habría que clasificar estas lenguas como lenguas que, independientemente del resto de elementos, van a tener el verbo siempre en segunda posición. En realidad esto después ayuda para observar comportamientos sintácticos que tienen que ver con la ocurrencia de preposiciones o posposiciones, de marcas de caso o como afijos o preposiciones o cosas que parecen preposiciones que están indicando cuál es la función sintáctica de cierto nominal
Bueno, a partir de la posición en que aparecen sujeto, objeto y verbo, podemos intentar predecir cómo es el comportamiento de esa lengua en estas otras circunstancias, que es un poco la idea original de Greenberg. En este caso, lo que se utiliza para determinar cuál es el orden de constituyentes dentro de las lenguas mesoamericanas es decir que todas prohíben el verbo en posición final. Es decir, no reconocemos ninguna lengua que tenga el verbo en el último elemento y que primero aparezca en sujeto, luego aparezca objeto y al final este elemento verbal. En realidad lo que observamos son estructuras distintas, no parece haber una marcación constante dentro de, o una tendencia constante a ver el orden de constituyentes dentro del área mesoamericana, pero sí casi parece una generalidad que el verbo aparece justo en primera posición y jamás en la final. En este caso el náhuatl es una lengua muy interesante porque decíamos hace un rato que proviene de unas lenguas norteñas, las lenguas yutoaztecas, que tenían justo el verbo en posición final. Y todavía hay varias lenguas de esta familia, pienso en el yaqui por ejemplo, que presentan generalmente esa estructura con verbo final. En el náhuatl se puede ver muy bien cómo hubo una presión del área lingüística en la medida en cómo aparecen sus prefijos al interior de la palabra verbal. Paréntesis, las lenguas como el náhuatl y muchas lenguas mesoamericanas, no todas, se llaman lenguas polisintéticas. ¿Qué significa esto? Que con una palabra verbal, puedes decir una oración completa. El español hace eso, sí, pero, por ejemplo, si decimos una oración transitiva, lo como, bueno, ese lo, pues ya su estatus como palabra o como afijo es un problema en la clasificación porque sabemos es un pronombre clítico, no tiene acento, pero se puede desplazar, entonces tampoco tiene una posición fija, entonces no parece ser un prefijo específicamente, sino una cosa distinta. Entonces, el español no clasificaría como un español como una lengua polisintética, pero el comportamiento del náhuatl, por ejemplo, o del totonaco, o de las lenguas mayas, sí. ¿Por qué? Porque aparece un afijo en una posición definida, en el náhuatl son todos prefijos, que indican quién es el sujeto y quién es, en el caso de las oraciones transitivas, el objeto. E incluso, y es algo que veremos un poquito adelante, puede meter una palabra para una de esas funciones y entonces es cuando empiezan a haber palabras gigantescas. No confundir con la manera en que se trata el alemán, como en esta idea de que el alemán también tiene palabrotas y no sé qué, porque en realidad no es un proceso de polisíntesis, son otras cosas. Aquí lo que nos importa cuando hablamos de polisíntesis es decir que la palabra verbal pueden aparecer todos los elementos para conformar una oración, independientemente de que sean morfemas, afijos, o que sean palabras que se afijan a la palabra verbal. Bueno, entonces, cerrado el paréntesis, regreso al orden del náhuatl. En la palabra verbal náhuatl pueden observar que primero aparece la marcación, que es el morfema que indica sujeto. En segunda posición van a observar siempre el prefijo que indica quién es el objeto y después pueden aparecer una serie de otros afijos y la palabra verbal. Se plantea que, por ejemplo, que esto ocurra así es consecuencia de que originalmente las lenguas yutoaztecas o yutonahuas tenían un orden de constituyentes sujeto, objeto, verbo. Es decir, tenían el verbo en la posición final. El náhuatl, como lengua yuto-azteca o yutonahua, vayan a procurar decir yutonahua. No me gusta el término yuto-azteca porque azteca no es una lengua, es un grupo étnico que además dejó de hablar, de ser azteca en medida en que dejaron Aztlán, entonces no es un término adecuado lingüísticamente. Nahua, pues es el nombre de la lengua, generalmente se le conoce así en las comunidades, entonces por eso es mejor decir yutonahua. A veces también a mí se me va porque en la literatura generalmente se trata como yutoaztecas a esta familia, pero yo sí estoy muy comprometido en no decir yutoaztecas, no yutonahua, entonces si me corrijo, perdónenme. Bueno, el punto es que el orden de constituyentes del yutonahua era sujeto, objeto, verbo. El momento en que viene el náhuatl hacia Mesoamérica, pues probablemente tenía este orden de constituyentes y fue creando la palabra verbal, esta
lengua polisintética, porque además las lenguas yutonaguas no son polisintéticas, y los afijos fueron los que se mantuvieron en ese orden de sujeto, objeto, verbo, mientras que en realidad el náhuatl tiene una posición de orden de constituyentes que en realidad todavía no entendemos, por lo menos el clásico, pero sí podemos ver que generalmente aparece el verbo en primera posición, a veces antecedido de algunas partículas, como partículas modales, cuantificadores, incluso determinantes. Luego aparece el verbo y luego el resto de elementos que contienen la oración, es decir, frases nominales para sujetos, frases nominales para el objeto, algún locativo, etcétera, etcétera. Bueno, esto es muy interesante porque justo vemos la presión del área para hacer que la lengua náhuatl se pareciera más a las lenguas mesoamericanas y dejara de parecerse a las lenguas a las que originalmente en términos genéticos pertenecía, que son las lenguas yuto-nahuas. Y por eso es que el náhuatl funciona muy bien como una lengua de diagnóstico para observar estos procesos de cambio en la lengua, porque claramente ella además llegó ya muy entrado el periodo clásico, por lo menos, incluso quizás ya empezado el postclásico, es decir, no es una lengua tan vieja en el área. En general tampoco hay mucha claridad a cuál es el orden de constituyentes básico de las lenguas mesoamericanas. Podrán encontrar que hay varias discusiones ahí respecto a cómo deberían ser consideradas, pero la generalidad parece ser esa. Verbo jamás en posición final y probablemente objeto antecediendo al verbo. Digo, no, objeto después del verbo, o sea, BO. Puede ser BSO, puede ser BOS, ya no importa tanto, lo que nos importa es que el verbo aparece generalmente en primera posición y jamás en la última. Y para Stolz, llegados a este punto, para los Stolz, habría que decir que estos son los rasgos, 4 rasgos, que especificarían cuáles son las lenguas mesoamericanas. Y que si bien no pertenecen exclusivamente al área, es decir, encontramos estos usos en otras lenguas, lo del cuerpo, bueno, ya vieron que hasta en español lo hacemos, decía, si bien no son específicos de estas lenguas, sí son determinantes porque no aparecen en las lenguas que están fuera de esta zona que llamamos Mesoamérica. Desde Campbell y Smith Stark y Kaufman, hay otros rasgos que también se utilizan como diagnósticos para hablar de las lenguas mesoamericanas, pero que no están tan profundizados o que pueden ser eliminados de esta clasificación con más facilidad, porque también son rasgos que surgen más fácilmente en la evolución lingüística, independientemente de que sean lenguas emparentadas o no, o que estén cercanas unas a las otras. Y entonces los Stolz lo llaman preferencias, es decir, ¿qué cosas prefieren las lenguas mesoamericanas que podríamos también intentar pasar por diagnósticos, aunque son menos fuertes en la evaluación diagnóstica del área? Por ejemplo, hablan de varios rasgos, voy a exponer solo algunos, porque pues ya también llevo un rato hablando, ¿no? Posesión íntima es uno de ellos. ¿Esto qué significa? Que hay elementos, hay sustantivos que pueden aparecer solo poseídos, o que bien las estrategias de posesión cambian su significado y que además cuando queremos tener una forma no poseída requiere una marcación específica que diga esto no está poseído. Entonces, por ejemplo, los términos de parentesco son un elemento bastante claro que generalmente tiene que ir siempre poseído y que incluso es posible pensar que nuestra variante de español tiene estos usos, por ejemplo, cuando siempre decimos mi madre, mi padre, que es algo que también luego le choca a los europeos, a los españoles, porque como que no es común que esos términos vayan poseídos en la norma de nuestra lengua, pero claramente y probablemente por un influjo mesoamericano nosotros siempre hablamos de ellos poseídos, así como de las partes del cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando les dicen que es redundante decir que me duele mi cabeza, porque pues ni modo que te duele la de alguien más, en realidad parece que estamos, o una hipótesis posible para entender esto,
es que en realidad estamos utilizando una estrategia mesoamericana para hablar del cuerpo y estamos poseyendo estos términos que desde Mesoamérica siempre parecían así. Por ejemplo, en náhuatl, cuando un elemento no va poseído, tiene un sufijo que se llama absolutivo, eh, que aparece en el nombre, en la manera en que enunciamos el sustantivo en la lengua, es decir, aparecería en la entrada léxica, pero que en realidad es difícil verlo con ella y que incluso cuando queremos que no sea poseído de nadie, aparece una marca distinta del resto del paradigma posesivo, que por ejemplo puede ser el prefijo te, que ese te significa gente, así en general, ¿no? Nadie en específico, la gente. Entonces, para decir, eh, no sé, el ojo, en lugar de decir mochtli, que sería, o nochtli, bueno, nosh, que sería como mi ojo, diríamos como tesh. Ese tesh sería como los ojos de alguien y de la gente, y entonces sería lo que sería interpretado como ojo en general, sin especificar de quién es la persona que lo posee. Y esto es justo lo que se refiere con posesión íntima. Y bueno, además ahí van a ver otros, nonak, que es mi carne, o nonaka, mi carne, en contraste con otro término que es nonakayo. Ese yo además habla de una posesión todavía más íntima y por eso la diferencia en el ejemplo que está ahí glosado en la lectura es mi carne, la que utilizo para comer, nona con nonaka, y nonakayo para la carne que me constituye como un elemento, es decir, la carne de mi cuerpo. Eh, Otro que dice que es tendencia es locativos derivados de parte del cuerpo, que ya habíamos mencionado, pero que a veces no se considera un diagnóstico tan fuerte porque, decía, esto sucede en muchas lenguas en el mundo. Cuatro, los afijos absolutivos, son estos tipos de marcaciones que dicen esto no está poseído, entonces así como veían naka o nakayo, nakat sería la forma para decir carne, no le pertenece a nadie, no está poseído, solo es el enunciado. Hay otras lenguas, por ejemplo, las lenguas mayenses, necesitan, creo que en las lenguas mayenses son prefijos, no estoy seguro, un il, no, es un sufijo, entonces es un il que indica que esto no es posesión de nadie y entonces a partir de ahí van a poder generar partes del cuerpo que no aparecen con posesión. Eh, Otro rasgo característico, ausencia u ocurrencia limitada de marcas de plural del sustantivo. Esto tiene que ver con que para muchas lenguas, lo voy a otra vez ejemplificar en náhuatl porque es el caso que conozco, no todos los elementos pueden aparecer con plural. En náhuatl específicamente, que distingue los sustantivos según animados e inanimados, solo los entes animados pueden recibir marca morfológica de plural. Hay dos marcas en náhuatl, tin y mej, para hablar de plural. Y, por ejemplo, de los hombres, diríamos algo como tlacamej, con ese mej que indica plural, pero de las casas no podríamos decir las casas con esa expresión de plural morfológico. Simplemente diríamos cali y el contexto nos tendría que decir si estamos hablando de una, de varias, o podríamos contarlas y entonces saber que estamos hablando de una pluralidad. Eh, Otro que es bastante interesante es que encontramos clasificadores numerales, es decir, que no solo el sistema vigesimal aparece dentro de los números como una marca característica, sino que muchas veces los sustantivos que se cuentan tienden a contarse también con un prefijo o un sufijo que indica qué forma tiene lo que se está contando. Entonces, por ejemplo, en náhuatl, las cosas que son planas, vamos a utilizar un tet para hablar de cómo se están numerando, para marcar que estamos numerando cosas que son planas. Podemos hablar de et, que es frijol, para las cosas que son circulares, y hay otras marcas que indican qué tipo de forma tiene lo que estamos numerando. Las lenguas mayas y el totonaco son específicamente prolijas en este tipo de distinciones. Si no mal recuerdo, incluso el totonaco tiene una marca como pencas de plátano versus plátanos versus cosas redondas versus cosas planas versus cosas que brillan, etcétera, etcétera. Y eso se va a fijar a la palabra numeral
y entonces sabemos qué estamos hablando cuando estamos numerando. Eso sería otra característica o otra tendencia dentro de el área mesoamericana. Eh, Otro que es un proceso que en realidad es un poco difícil de evaluar porque sucede en las lenguas polisintéticas en general, es esto que es la incorporación de sustantivos con diferentes marcas, con diferentes funciones dentro de la oración. ¿Qué significa la incorporación? Es agarrar un sustantivo y meterlo a la palabra verbal. Entonces, por ejemplo, una manera en náhuatl del 16 de decir eh, yo hago tortillas, yo literalmente hacer tortillas, sería, o mejor con comer, como tortillas, sería Nikwa Intlaxcali. Eso significa, Nikwa es yo lo como, y Intlaxcali es una cosa definida que son tortillas. Tlaxcali en realidad significa como cosa asada, pero la cosa asada prototípica son las tortillas, entonces es tortilla. Podría agarrar Tlaxcali e incorporarlo a la palabra verbal y decir Nitlaxcalcua. Ese Nitlaxcalcua significa no solo yo como tortillas, sino yo habitualmente como tortillas, yo soy un comedor de tortillas. Hay un cambio semántico en el momento en que incorporamos el sustantivo al verbo, pero la posibilidad está. Y no solo podemos, en náhuatl al menos, incorporar objetos, en este caso lo que incorporé fue un objeto, sino incluso la creación de nuevo léxico se da también a través de la incorporación, aparentemente con valores adverbiales, de otros sustantivos. Por ejemplo, el verbo eh, mati es saber, pero entonces para decir que yo conozco a alguien y que lo he visto, puedo utilizar el verbo ishmati. Ese ish, si se acuerdan, es rostro, entonces como le conozco el rostro o lo conozco con mi rostro, y entonces eso significa que o más bien, lo sé con mi rostro, lo sé con el rostro de él, o le sé el rostro, entonces significa que lo conozco personalmente. Entonces, hay varios tipos de valores que se pueden aplicar a estas palabras que se encuentran integradas a la palabra verbal, y decía, esto es una característica en realidad de las lenguas polisintéticas. Está Mitun, que es una lingüista pues bastante impresionante con su trabajo, hace muchísimas, muchísimas cosas y todo lo hace bien. Tiene por ahí algunos estudios sobre eh, qué se incorpora, de qué manera y justo hasta qué nivel podemos decir que es más polisintético una cosa que otra. Y si están interesados, también pues vemos cómo obtener la lectura. Eh, También en este último ejemplo de conocer a alguien de ojo, de rostro, pues también podría distinguirse y decir, bueno, lo que incorporamos son términos de parte del cuerpo. En realidad es el sustantivo, la incorporación sustantiva, pues es lo que sigue aplicando. Eh, Otra cosa que no sé qué tan evaluado está en el área, pero que aquí aparece como un rasgo como potencialmente mesoamericano, es la presencia de afijos que indican la dirección. En el náhuatl, por ejemplo, podemos incorporar dos afijos a la palabra verbal. On igual, on indica un movimiento de donde estoy hablando hacia otro lugar, igual de donde estoy hablando, de un lugar hacia donde yo estoy hablando. Y esto sirve también para hablar de creación léxica. Muchos verbos se pueden crear con estos dos elementos y que constantemente en las narraciones van a aparecer. Bueno, entonces esto se supone, esta característica también es particular de Mesoamérica. Eh, Otra que se menciona es el aspecto verbal en vez del tiempo, es decir, que las lenguas mesoamericanas tendrían una preferencia por decir si algo es perfectivo o imperfectivo y no si es pasado, presente o futuro. Y entonces derivar los significados temporales a través de implicaturas que se dan eh, en el aspecto verbal. Las lenguas mayas, sobre todo para esto, son bastante interesantes porque es en ellas, sobre todo en las que se ha planteado que son lenguas aspectuales y no lenguas temporales, y por ahí incluso hay quien dice que en maya el futuro no existe, y luego después de ahí, y con un poco de Sapir-Whorf, la gente se vuela. No se vuelen ustedes, solo significa que para hablar de tiempos no se utilizan marcas morfológicas exclusivas que hablen de tiempos, sino el verbo se marca para decir si la acción está completa o no, y de ahí se derivan, y del uso lingüístico, los significados de presente, pasado, futuro. Eh, Habíamos dicho que se reconoce que para muchas lenguas hay primera persona inclusiva contra exclusiva. La primera persona inclusiva incluye al interlocutor, entonces somos
nosotros más tú que me estás escuchando, y la exclusiva lo que hace es eliminar al interlocutor. Entonces sería, por ejemplo, yo y otras personas, que somos nosotros, pero tú no. Y pues no sé, ustedes seguro lo han aplicado cuando no quieren invitar a alguien a una fiesta. El español que no tiene esto, habrá otras estrategias para saber que no están invitando a su interlocutor, pero que están hablando que van a ir a una fiesta con otras personas y eso es un nosotros, ¿no? Bueno, otra es que en ciertas condiciones no hay una marca copulativa, puede ser verbal, puede ser un morfema que indique que están ante un predicado no verbal. El náhuatl, por ejemplo, tiene cópulas, pero generalmente para presente de indicativo no se emplean, ese es el contexto que diría no necesitamos la cópula, y para otros tiempos sí aparecen verbos que significan ser. Entonces, ese elemento que en español usamos un verbo que significa ser, es una tendencia a que no aparezca en las lenguas del área mesoamericana y que todo lo contrario, estas formas cuando tengamos un predicado no verbal en presente o incluso en otros tiempos, para otras lenguas, simplemente baste con emplear el sustantivo como un verbo y a fijar los prefijos, en este caso de sujetos, para decir que algo es. Entonces, por ejemplo, lo que tienen ahí en náhuatl dice ni mexicat. Ni es la palabra que sirve para decir yo sujeto, primera persona sujeto. Entonces, literalmente lo que está diciendo es yo soy mexica. Eh, Esto también tiene que ver con otra característica que luego suele atribuirse al área mesoamericana, que es la omnipredicación. ¿Qué significa la omnipredicación? Básicamente que todos los sustantivos en realidad están en una situación de predicado no verbal. Es decir, que si yo digo en náhuatl tlacat, ese tlacat es hombre, pero que en realidad estoy diciendo él es hombre. ¿Por qué? Porque la tercera persona de singular, y eso también no sé qué tan generalizados en el área, no aparece ahí en la lectura, pero sí parece una constante. Generalmente la tercera persona del singular no recibe ninguna marca fijal en el verbo. Entonces, como tenemos morfema cero, ahí grandote, pues no hay ninguna manifestación fonológica, parece un sustantivo común y corriente, pero podríamos pensar que en realidad está presente esa tercera persona de singular y que estamos diciendo él es hombre en vez de solo hombre. O Siwat, ella es mujer en vez de solo mujer. Eh, Finalmente otra marca que aparece es que no hay forma predicativa como transitiva, como el verbo tener en español. Y claro, hay otras estrategias para hablar de posesión. Eh, Pueden ser verbos intransitivos. En náhuatl, por ejemplo, tenemos el verbo powi, que con vamos a decir, con una preposición, o sea, con un sustantivo relacional, indica posesión. Entonces, por ejemplo, si digo que no tech powi, significa algo como es contado junto a mí, y eso significa que en realidad es algo que yo tengo. Eh, no todas las lenguas van a tener entonces esta estrategia de posesión transitiva, pero encontrarán esta otra o alguna otra como predicados no verbales con elementos de morfemas que indican posesivo, ¿no? Entonces esto es importante porque luego también queremos decir que como no tenían el verbo tener, no conocían la propiedad privada, digo, claramente no conocían nuestra propiedad privada porque es un desarrollo occidental capitalista, pero sí se podían poseer cosas aunque no se tuviera el verbo tener. Y digo esto como manera de evitar las confusiones que luego entran cuando hablamos del pasado prehispánico mexicano. Y bueno, digamos, estos son los elementos con los cuales se intentan caracterizar las lenguas mesoamericanas. No todos aplican a todas las lenguas. En realidad, les decía desde un principio, que hay una discusión si uno o varios rasgos son los que nos van a ayudar a delimitar qué es una lengua que pertenece a determinada área lingüística. Y bueno, en las lenguas mesoamericanas vamos a intentar usar toda esta serie de rasgos como diagnósticos para observar qué lenguas son las lenguas mesoamericanas, porque básicamente estamos asumiendo que estos rasgos los comparten las lenguas que aparecen eh, en el área y que las lenguas control que originalmente pusieron Smith Stark, Campbell y Kaufman, no las poseen. Y estos son, es decir, las lenguas que aparecen al norte de la frontera mesoamericana y al sur de la frontera mesoamericana. Y efectivamente son rasgos que no están presentes en esas lenguas. Entonces habría que asumir que
para definir una lengua mesoamericana, vamos a usar esta serie de rasgos y si los poseen, y además se hablan en lo que presumimos es el área cultural mesoamericana, pues pertenecen a, al área lingüística. Y entonces también a partir de estos rasgos es que definimos qué es el área lingüística mesoamericana. Es decir, si una lengua hablada en esta zona presenta estos rasgos, es una lengua mesoamericana. Y esto, bueno, la lectura aparece, por ejemplo, Manrique diría que simplemente las lenguas mesoamericanas son las que se hablaban dentro del área, independientemente de que tuvieran o no tuvieran estos rasgos. A nosotros ahora, después de la aparición de la areotipología en la lingüística, pues nos interesa delimitarlas a partir de estas características que deberían compartir. Y caso de que no las compartan, habrá que preguntarse, bueno, ¿qué hace esta extraña lengua en esta zona sin haber recibido la influencia de las características mesoamericanas? Presumimos que en realidad ninguna de las lenguas que se hablan en el área eh, tiene, o más bien carece de estas características. Y bueno, pues hasta aquí la exposición del tema. Hoy salió un poquito más largo el video. Y acabo de revisar ahora el programa y vi que en realidad me adelanté. No tendría por qué haber grabado la primera sesión esos días. Pero bueno, pues ya que vamos adelantados, me gustaría, eh, ustedes dirán, hablar de escritura en Mesoamérica, los tipos de escritura prehispánicos, nada más como una adenda cultural al área y al desarrollo histórico. Y, y bueno, no sé, si ustedes están de acuerdo en que les interesa, pues metería el tema posterior a este video. Y si quieren seguir con el programa tal cual está diseñado, pues habrá que cambiar las fechas porque ya me adelanté. Entonces, no sé, pónganlo en el Classroom o en el grupo de Facebook y ya vamos viendo. Y pues bueno, nos vemos en el viernes para aclarar cualquier duda y también para que vayan pensando qué lenguas quieren trabajar en equipo. Recuerden, tienen que hacer equipos para esta materia. Insisto, la dinámica es un poco la de taller, entonces van a tener que trabajar con gramáticas para poder ir describiendo las lenguas que quieren trabajar según vayamos avanzando. Les decía también que yo preferiría trabajar con el náhuatl, pero si me dicen que alguien de verdad se muere por trabajar con la lengua, bueno, pues yo agarro de otra lengua y no hay ningún problema, ¿no? Pero sí preferiría que me la dejaran porque me siento un poco más cómodo. Y bueno, si no hay más bien no va a haber más puntos porque claramente estoy grabando un video, entonces nos vemos el viernes.